y me dices cuántos años tienes, más o menos. Estabas jugando, estabas jugando, ¿qué estabas haciendo? Tú estabas jugando. ¿Puedes mirarte cuántos años tienes más o menos? 6, 7 años. ¿Tú pasas corriendo y te tropiezas con el jarrón? No, con la pelota. Con la pelota. Tiras la pelota y le pegas al jarrón. ¿Me puedes narrar qué hiciste cuando viste que el jarrón se quebró? Cogí colbón Cogiste colbón y pegué la tapa. y pegaste la tapa. Y lo puse en el lugar donde estaba. Y lo pusiste sin decirle nada a nadie. Muy bien. ¿Tu mamá se dio cuenta? No, ¿Tu papá se dio cuenta? al tiempo. Más tiempo. ¿Tú crees que en ese momento lo que hiciste de pegar con colbón la tapa del jarrón estuvo bien o mal hecho? Mal hecho. Mal hecho. ¿Quieres pedirle perdón a tu papá por haberle dañado el jarrón en forma sin culpa? Estaba jugando, simplemente la pelota pasó y le pegó, pero hay una culpa y es haber ocultado el hecho. Tú reconoces ahora que hiciste mal, porque debiste haber dicho que jugando quebraste el jarrón. Sin embargo, sabiendo de que ya estaba quebrado, lo pegaste y te quedaste callado. Entonces, hoy has conocido que hiciste mal hecho. ¿Le quieres pedir perdón a tu papá? Sí. Aprovecha este momento es un momento espiritual. Y el espíritu no tiene ni tiempo ni lugar, no hay condicionamientos. Podemos viajar en el tiempo, ni espacio ni lugar. Y puedes pedir perdón a tu papá hoy por haberle quedado el jarrón. Es un hecho de un niño. Pero el jarrón tenía un valor sentimental para tu papá. Era un valor, lo habían regalado. Le gustaba su jarrón. Y pues él hubiera querido saber qué había pasado con el jarrón. Y en ese momento te llenaste de miedo, tal vez, un poquito de susto, por el regaño. Pero creaste en el papá un sentimiento de ira, un sentimiento de tristeza por haber visto el jarrón quebrado. Pero hoy estamos hablando de eso. Y te voy a hacer una pregunta para que veas. Antes de que lo sabes, antes de que pidas perdón, mira lo siguiente. Cuando tú tenías 7 años, ¿tenías estas mismas uñas? Sí. O sea, de los 7 años a la edad que tienes hoy, ¿no te las has cortado? Ah, sí. ¿No las has limado? Sí, claro. Claro, entonces, ¿son las mismas o son distintas? Distinto. Distintas. A la edad de 7 años, ¿tú tenías este mismo pelo? No. No. Cuando tenías 7 años, ¿te colocabas esta ropa? No. No. Entonces, lo que le sucedió a Juan David de 7 años es otra persona diferente a la de hoy. Hoy hay un Juan David de 31 años. El niño de 7 años ya no está. Entonces, tengo una pregunta. ¿Justifica uno durante 26 años, 25 años, 24 años, cargar uno con ese dolor, es ocultar ese daño en ese corazón, haber creado en el papá un sentimiento de ira, de dolor? ¿Sí justificará tener eso o no sacar eso del corazón? Sacar. Saquémoslo. Y lo vas a sacar, saquemos ese sentimiento. Es un sentimiento que llamamos de culpa. Cuando veas el chino lo dices. Tú le pegaste el al papá. Era tu culpa, era un sentimiento de no haber dicho nada. Y a raíz de eso, con el tiempo te da un castigo que te dolió y te dio ira también, te dio tristeza que te hubieran pegado. Y en el papá, una reacción que también estuvo mal hecha parte de él, pero sí reaccionó. Cuando la perdona a tu papá, no lo dices, para que se anime nosotros. Con la mente podemos comunicarnos y a tu mente llegan las respuestas. Con tu papá. José, tu hijo, Juan David, me ha contado una historia hoy de que él quebró el jarrón jugando con una pelota.
¿Eso es verdad? Sí. Él espiritualmente hoy ha pedido perdón. Ha pedido perdón porque él debe haber dicho cuando quedó error, sin embargo lo ocultó. Y él hoy ha reconocido una falta, una culpa, y te pide perdón. Te pregunto, ¿tú lo quieres perdonar a tu hijo por haber quedado error? Teniendo en cuenta que eso ya pasó hace mucho tiempo. Pero está el sentimiento, te sigue guardando en el corazón. ¿Quieres perdonar a Juan David por haberlo dañado? Sí. Sí. Muy bien. José, perdona pues a Juan David. Las cosas materiales tienen remedio. Las cosas materiales son efímeras, pasan. Pero un hijo pasa. Un sentimiento, un dolor, una tristeza, una ira, normalmente queda en el corazón y en los sacarlos, no sanar. Todo lo material tiene remedio, lo material es suntuoso, eso pasa. En cambio, lo que queda en el hijo, lo que queda en tu alma, los sentimientos, las tristezas, los rencores, las culpas. Si no las sacamos, ¿por qué? Y hoy han decidido ustedes dos sacar culpas y rencores. Sanar el mundo. Cuando lo has hecho, no lo dices. En este corazón existía un espacio ocupado por algo que pesa mucho, que es una culpa. En el tuyo, un rencor, un sentimiento. En Juan David, el niño de 7 años, un dolor, una tristeza. Y hoy lo vamos a sacar. ¿Qué le quieren colocar en este corazón ustedes para su felicidad en el día de hoy, en ese espacio que quedó así? Paz. Vamos a colocar en el corazón mucha paz, mucha paz. Y le regalo algunas, coloquemos mucha felicidad, coloquemos mucho gusto, coloquemos esperanza, coloquemos confianza, coloquemos fe. Este corazón se fortalece y amor. Y cada día que pase, hace como los árboles que los podan. Da amor. Dar amor es como tu alma. Sabe el cielo, sabe el más amoroso, sabe la más bella. Ese corazón de hombre cuando a mí va a estar lleno de mucho amor, de mucha paz, de mucha felicidad, de mucha esperanza, de fe, de ternura, de confianza, de seguridad. Cuando van a ser felices. Ya, muy bien. Usted sabe de deportes. Hace una pregunta de atletismo. Hace 31 años hubo una competencia de atletismo. Y en esa competencia participaban otros mujeres. Y en esa competencia solo uno ganaba. Esa competencia tenía que pasar por túneles, por tubos, por túneles oscuras, por obstáculos. Una competencia muy larga. Corrían hombres y mujeres. Pero estaba demostrado que solo ganaba el más fuerte, el más inteligente, el mejor estratega, porque era una competencia de un solo ganador. Corrían miles, participaban hombres y mujeres, miles.
Eso fue hace 31 años. Pero en la competencia solo había un campeón. Era el que demostraba ser más fuerte, el más inteligente. Ese era el que ganaba. Corrían y corrían. Y al final salía uno, el campeón. Le pregunto, eso fue hace 31 años. ¿Quién ganó la competencia? Estaban todos corriendo. Eran libres que participaban. Una competencia de atletismo. Sorteando obstáculos, partes oscuras, túneles, tuberías. Y esa competencia duró mucho tiempo, como 9 meses. Todos corrían para ganar. Pero solo uno salió, tocó la meta y dijo, yo soy el campeón, yo gané. Y eso fue hace 31 años. ¿Se puede saber quién fue el campeón? Ya. Claro, Juan David. Juan David compitió con miles de todos los sexos. Y todos los que compitieron querían ganar. Pero demostraron por la naturaleza que solo ganaba el más fuerte, que solo ganaba el campeón, que solo ganaba el mejor estrategia, que solo ganaba el más inteligente, el más seguro de sí mismo. Ese era el que ganaba. Cuando salió a correr, no dijo, no somos miles los que estamos participando. Si yo llego de 10º, sobrado. Llegar entre los 10 primeros, bajo. Cuando salió a correr, no dijo, yo quiero llegar de segundo, o quiero llegar de último. No. Él salió a correr hace 31 años. Y dijo, yo quiero llegar de primero. Yo quiero ser el campeón. Y a partir de ese momento, hace 31 años, Juan David es un campeón. Juan David enfrenta todo lo que se le ocurre en la vida. Negocios, estudio, toda su vida, su vivencia como padre, como esposo, siempre pensando como campeón. Hace poco hubo un campeón en el Tour de Francia. Iba ganando la competencia y una moto se le atravesó y le partió las ciclismos. Como él también fue un campeón y tenía espíritu de campeón, no se sentó en la carretera a llorar su desgracia, se iba a ganar la competencia, Tour de Francia, ¿no? Cogió la llanta de adelante, el tubular y salió a correr, atletismo puro, a correr, y llegó a la meta con la llanta en la mano. Los jueces, al ver ese espíritu de campeón, que no se rindió, que no se entregó sin bicicleta, le dieron los puntos, le reconocieron los puntos como si hubiera montado en la bicicleta, como si hubiera ganado, y fue campeón de la vida. O sea, eso indica que cuando uno es campeón, no se da por rendido. Cuando uno es campeón, no se entrega. Cuando uno es campeón, sale a ganar. Y ahora como campeón, vamos a buscar en tu vida el momento en el cual se origina el temor a hablar en público. Vamos a buscar en tu vida en qué momento. Cuando estabas estudiando, en primaria, en secundaria, que te dio pena hablar en público. Mira ese momento y me dices dónde estás. ¿Qué está pasando? Te sacan al tablero, estás en primaria, te ponen a hablar, algún trabajo. Mira, ¿a dónde estás? Y me dices qué está pasando. Ese momento en el que se origina tu temor a hablar en público. ¿Ya estás ahí? Estás en el salón de clases. Se ríe de ti o se burla de un compañerito. Mira de qué pasó. Cuando estabas estudiando. Si fue ahí. O vas a ver una lesión,
alguna clase y se te olvida y te equivocas. Y de pronto dices lo que no es. Te equivocas, ¿verdad? ¿Correcto? Se me olvida todo. Se te olvida todo. Te llama el profesor al tablero, preguntarte algo y se te olvida. ¿En qué año estás más o menos cuando empieza el problema? ¿Cuántos años tienes? En secundaria. Estabas en la secundaria. Pues muy bien. Vamos a hacer el siguiente ensayo. ¿Qué materia te gusta más? ¿Qué clase? Que tú domines, que tú sepas. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Escógete un compañero de clase que sea tu amigo, que tú vayas bien. Escógete una cualquiera del salón y me das el nombre. Edwin, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Todos tus compañeros van a salir a descanso y tú te vas a quedar con Edwin en el salón y le vas a explicar a Edwin algo de ciencias naturales, algo que tú domines. Y te quedas solamente con él, no hay nadie más en el salón. Y van a ayudar al profesor y al alumno, porque tú eres el profesor y Edwin el alumno. Y le vas a explicar algo que tú domines, algo que tú manejes perfecto en la parte de naturales. ¿Correcto? Vas a estar con él en el salón y vas a estar contándole algo de ciencias naturales. Y estás tranquilo. ¿Tienes algún temor para contarle algo de él? Estás tranquilo. Tranquilo. Estás con tu amigo. Estás hablando de ciencias naturales. Y estás en el salón. Y suena la campana. Y entran los demás compañeros, que son 30, al salón. Y tú, como si nada fueras, como si no hubieras entrado, como si estuvieras solos, sigues explicándole en el tablero la clase a él. Y están todos ahí. Y tú sigues tu clase. Entonces resulta que cuando le estás explicando, te equivocas. Y dices una barra basada, un error. Y los demás compañeros se ríen. Todos se ríen. Porque lo que tú dijiste no era, te has equivocado. Y todos se ríen. Lo que le estabas explicando a él iba muy bien hasta que te equivocaste. Y le dijiste un error, una barra basada. Como son muchachos, pues aprovechan el momento para gozar y todos se ríen. Y tú te sentiste mal. Es decir, lo que llamamos entre los muchachos, te achantaste. Porque todos se ríen. Pasa el tiempo y tú vas a buscar a él. Resulta que él tiene 70 años. Y te fuiste a la casa de él. Edwin, ¿vos te acordás cuando estábamos en tercero de bachillerato que yo me puse a dar la clase de ciencias naturales y yo me equivoqué y todos se rieron? ¿No te acordás de eso? Pregunta, ¿usted cree que Edwin, que tiene 70 años, se acuerda de ese momento? Sí. O sea, ¿usted está seguro que Edwin, ustedes tenían más o menos 15 años cuando estaban en la universidad? Tenían 15 años. Y ya Edwin tiene 70 años, está viejo, está anciano. Y usted lo ha mortificado toda la vida el haberse equivocado en la clase. Entonces usted se va a poner Edwin, que tiene 70 años, y le dice, Edwin, ¿vos te acordás cuando yo te estaba explicando de natural que me equivoqué? Y todos se rieron. Luego me pregunto, ¿usted cree que ellos se acuerdan de eso? A los 70 años. No, pues que se acordaron de todo. No se acuerda de todo el viejo de lo que un día anterior. Se acordan de una boda que pasó cuando tenía 15 años. Pero vamos más allá. Resulta que usted va a buscar a Edwin para preguntarle. Y llega a la casa de Edwin y le dice, no, Edwin se murió hace 10 años, está en el cementerio central. Y usted como está preocupado, pensando que todos se acuerdan de la barrabasada que usted dijo, se fue al cementerio. Y le dice al enterrador, este hombre, ¿vos sabés dónde está la tumba de Edwin? Así, el viejito de Edwin, está por allí en el puesto. Y le llevaron una tumba. Usted le pide al enterrador que se lo saque. El enterrador muy querido abre la tumba y saca unos huesos y saca una calavera. Y usted le dice, oíste, Edwin, estoy más preocupado, pensativo.
Usted acordó cuando teníamos 15 años, que yo te estaba explicando unas cosas de naturales, de ciencias naturales, y yo me equivoqué, y todos se rieron, muy de acordarse. Pregunta, ¿qué le contestaron a la vida? Nada, ¿qué le contestaron? Nada. Todo lo que uno hace, pasa. No importa que sea, es el momento, pasa. Entonces le pregunto, ¿si justificará que usted que tiene 31 años haya tenido una clase, una exposición en el salón donde se equivocó? ¿O se le olvidó lo que iba a decir? Muy fácil, se le olvidó. No pudo decir nada porque se trató. No, se le olvidó. ¿Sí cree usted que hoy que tiene 31 años, y eso sucedió cuando tenía 15, o sea, han pasado 16 años, ¿sí justificará usted cargar con ese sentimiento de pena, de impotencia, 16 años, cuando ya nadie se acuerda de lo que pasó? ¿Sí lo justifica usted cargar eso? No. Sí, ¿estamos de acuerdo? No. Pues, perdónese usted mismo por ser tan bobo, por cargar en usted 16 años un sentimiento de pena, de achante, de una bobada que sucedió en un salón donde todos los compañeros, infinitamente todos, sin contar que se queda alguno por fuera, no se acuerdan de usted, ni de ese momento, no se acuerdan de que usted se equivocó. Fue un momento en esa clase, y en esa clase usted tenía 15 años, y usted me acaba de decir ahora que estas uñas que están puestas en los dedos no son las mismas de hace 15 años. Que esta ropa que tiene puesta no es la tenía cuando tenía 15 años. Que este pelo que tiene en la cabeza no es el mismo cuando tenía 15 años. Entonces usted me ha dicho que al muchacho de 15 años que le pasó en el salón, eso de equivocarse, eso de olvidarse de la lección, no es usted. Fue ese muchacho de 15 años que ya no está, ya no existe. Entonces, perdónese usted por la bobada, usted fue bobo, de cargar usted 16 años un sentimiento de pena, de achante, de algo que me interesa, que ya pasó. Cuando lo haya hecho una vez, ya mi vida tan buena. Entonces, en reemplazo de ese sentimiento de pena, que no tiene por qué existir, de achante, que no tiene por qué existir, de inseguridad, que no tiene por qué existir, vamos a colocarle cosas mejores. A partir de hoy, Juan David va a ser un hombre muy seguro en todo lo que haga, en todo lo que diga, y se va a enfrentar a hablarle a quien sea, a 1, a 10, a 1000, a 50.000, no importa la cantidad. Usted a partir de hoy se va a parar muy seguro de sí mismo, y simplemente, si se equivoca, haga como los líderes, haga como los campeones, sigue hablando, empata con cualquier bobada, lo que está diciendo lo empata con otra cosa y sigue ganando, como el cantante que se equivoca. Los cantantes que se equivocan, que son profesionales, que son campeones, que tienen mentalidad de ganador, cuando están cantando en un escenario, se les olvida la letra de la canción, y en vez de parar a pedir excusas, a explicaciones, se me olvidó la canción, qué pena, perdonen, no, el campeón no para, el líder no para, él empata la canción, se rompe un pedazo de la canción o le pone un pedazo como es y sigue cantando, y al final de la canción resulta totalmente lo opuesto a lo que él pensaba. Si él pensaba que se iban a reír, si él pensaba que se iban a reír, es lo contrario. Es tan loable lo que hace que los espectadores se dan cuenta y lo aplauden, lo felicitan por berraco, por haber empatado la canción, no haber parado, haber enfrentado el momento y haberlo superado. El mediocre, el que tiene mentalidad de perdedor, el penoso, el que le da miedo hablar en público, el que no le gusta enfrentarse a la gente, en ese instante se echa a llorar. Primero llora. Segundo empieza a dar explicaciones. Qué pena, se me olvidó la canción, no pude cantar, no puedo cantar, voy para la casa, qué pena. No, esas son las letras.
al público, a la gente que está esperando, expectativa, que le canten, que le hablen. Me importa muy poquito ese instante. Me importa la valentía. Me importa la berraquera del que está hablando. Me importa la berraquera del que está cantando. Porque lo ven como líder. Y a la gente le gustan los líderes, campeones. Los mediocres pasan muy desapercibidos, no le paran bolas. Esa es la masa. Al líder sí, mira, y lo felicitan. Entonces a partir de hoy, usted va a recordar siempre lo que es un campeón. Le ganó la competencia hace 31 años. A partir de hoy es un líder. Y no importa si tiene que hablar de uno, a 1000, a 10.000. Sale común y corriente. Como si usted estuviera solo en el espejo, hablándose a usted mismo. O a usted le da pena hablarse a usted mismo en el espejo. ¿Qué le da pena a usted? No. Que llega al espejo y se hable. Si va a ir a una conferencia, si tiene que presentar un trabajo, lo prepara. Y antes de salir a clases, antes de salir al salón, antes de ir al auditorio, usted se para en el espejo y lo recita, lo dice. Vamos a hablar de tal cosa y tal, como si estuviera hablando con toda la gente que está. Y usted cuando asume el auditorio, a veces va a montar poquita gente. Hay 5.000 personas que van a hacer el auditorio. Estoy un poquito raro. Pero aquí no sé qué hay de ruido. Porque se ve con mentalidad de líder, mentalidad de ganador. Usted espera ver mucha gente cuando sale. Usted espera ver un salón lleno de gente. Usted no espera el salón vacío. Usted no espera ver ahí un solo profesor, un solo alumno. No, usted quiere ver a todos y contarles y narrarles su historia y lo que aprendió. Y si se equivoca, no importa, sigue para adelante, empata. Porque eso es un líder. Un líder empata, un líder no llora. Un líder no maldice, un líder agradece estar al frente. Entonces ya sabe, Juan David, que a partir de hoy no le tendrá temor a nada ni a nadie, ni a hablar en público. Ya sabe que todo momento pasa y con el tiempo todo se borra. Y no le puede tener temor al futuro. Y le voy a preguntar, ¿usted cree que el futuro existe? Sí. Sí, muy bien. Te voy a demostrar que el futuro no existe para que no tenga miedo al futuro. Resulta que en Armero, a las 5 de la tarde, había 3 amigos en un café tomándose un tinto. Y le dice un amigo al otro, ¿oíste, Juan David? ¿Será que me vendes las 20 vaquitas que me dijiste hace 15 días? Uy, ahí te las vendo, te meto plata. Pero que casualmente tengo una vaquita aquí. ¿Cuánto vale? Valen 10 millones de pesos. Ahí la compro. Tome los pago. Voy a subir ya la finca por las vaquitas. Pero ¿cómo vas a subir a las 5 de la tarde? No, mañana a la 1. Y yo digo a mi hermano, me la saqué de contrario. Y yo que con Camilo una vez, listo, mañana a la 1 estoy en la finca por las vacas. Y el otro amigo que lo va a hacer el negocio le dice esto a Valeria. ¿Vos te acordás de esa finquita que tengo allá arriba en el alto, la ponderosa? Un día dice, me la querías comprar. Yo estoy necesitando una platita. Si quiere ponerme los 10 millones de pesos, y yo le doy un pasito para el resto. Y hacemos escrituras. No, yo sí me doy 10 millones, pero hacemos escrituras. ¿Cuándo? ¿Mañana? Yo sí hago mañana. ¿A qué horas? A las 4. ¿Y qué notaría? Hagamos una segunda, que son amigos míos. A las 4 nos encontramos para que hagamos escritura de la finquita. Y él me pone plata. ¿Y se lo entregó? Resulta que el legado del Ruiz se desbordó a las 7 de la mañana del día siguiente. Borró Armero del mapa. No quedó notaría, no quedaron vacas, no quedaron casas, no quedó nadie. Le pregunto, Juan David fue a la 1 de la tarde a entregar las vacas al señor. No. Fue Juan David con el otro amigo a firmar las escrituras a la notaría segunda. No. Entonces le pregunto nuevamente, ¿usted cree que el futuro existe? No. El futuro no existe. Hicieron un negocio en el presente, que fue ese día a las 5 de la tarde. Y pactaron ir a firmar al día siguiente. Pero el día siguiente era futuro. Y el futuro no llegó. Entonces uno no puede estresarse, vivir mal el presente pensando en el futuro. Uno sí puede planear
voy a hacer tal cosa, pero está condicionado el hacer al poder. Porque usted puede pensar hoy, mañana me voy de parranda, me voy para San Andrés, me voy con mis amigos, el avión sale a las 5 de la tarde y está todo preparado. Pregúntate usted, en la noche le dan cólico y aprende, lo tienen que operar, se tiene que quedar 3 días incapacitado y sus amigos en el aeropuerto esperando, sin personalidad para la vida. ¿Se fue para las nubes? No, se quedó en la clínica, está operado, de apéndice y lo tiene en la clínica. O lo contrario, mire la cosa distinta. Usted está estudiando en la universidad. El profe le pone trabajo. Usted tiene que no solamente hacer el trabajo, sino que lo tiene que exponer en la clase. Todo este trabajo le dicen que es para pasado mañana, o sea, futuro, pasado mañana. Y usted empieza desde hoy. No, mi trabajo. No, yo no sé mi trabajo. No, tenía que salir a ganar a su compañero. No, yo no me lo pego. No, a mí me da dolor de cabeza. No, yo no soy capaz. No, ¿cuándo es que se pasado mañana? Ay, qué guerraquera. No, yo no voy a esta noche. No me voy a dormir. No, que voy a dormir. No, ay, yo sí soy capaz. No, a mí me da mucho miedo. Y pasa toda la noche en mesa. Porque pasa mañana tiene un trabajo que va a presentar. Llega al día siguiente y se acuerda del trabajo. Usted sabe lo que va a hablar, conoce el tema, lo domina y empieza, ¿qué tal que se me olvidara? No, que yo salga del salón y todo, y se me olvide y empiecen todos los huevones a reírse de mí. No, qué pereza. No, yo por qué tengo que hacer trabajo. No, y pasa todo el índice pensando en el trabajo que va a presentarle a los compañeros al otro día. No, es que yo no sé qué pasa, es que a mí se me olvida eso. No, yo por qué tendré que hacer esto, no, es que a mí se me olvida. No, con seguridad que se me olvida, no se me olvida. No, pero porque hice trabajo. Y sufre todo el día y toda la noche. Llega a las 8 de la mañana a clase. Llega el profe. Bueno, Juan David, ¿usted sí hizo el trabajo que le puse? Sí, profe. Muéstremelo, yo lo veo. Y usted saca el trabajo que le queda ver. Aunque ese trabajo está muy bien hecho. ¿No sabe qué? Le voy a calificar 5. No tiene que presentar el trabajo porque está informalmente bien hecho, ¿no? Más bien voy a sacar una fotocopiadora, una copia para cada alumno, porque esto lo van a ver ellos. Sacó 5. Llegó el trabajo, el profesor se lo miró, no lo dejó ni hablar. Le pareció tan bueno al profe que lo va a dar escrito a cada alumno. Valió la pena haber sufrido 3 días seguidos por ese trabajo. De un futuro que no existía, que no llegó. ¿Se terminó? Entonces, según eso, usted cree que a partir de hoy cualquier cosa que le encomiende, cualquier trabajo, cualquier presentación, cualquier hablar en público, hoy, ¿usted qué cree? ¿Que va a llegar tranquilo, confiado en sí mismo, o se va a llenar de susto desde los días anteriores? Tranquilo. A partir de hoy va a llegar tranquilo, dominando el tema. Y si se le olvida cualquier detalle, no importa que se olvide, pasa desapercibido, continúa la exposición y termina. Porque al cabo del tiempo nadie se va a acordar de ese trabajo, a nadie le interesa, a nadie le importa lo que ha pasado hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mire, usted ya ahora se va a despertar siendo un hombre muy seguro de sí mismo, muy tranquilo, y se va a mirar todo su cuerpo, de arriba a abajo, y me va a decir de 1 a 10 en qué número tiene la autoestima, más o menos. Su autoestima hoy, ¿en qué número tiene? De 1 a 10. 10, mire qué raquera. Yo tengo un aparato que traemos de Alemania, es exclusivamente para subir la autoestima, la seguridad en sí mismo, la confianza. Y se lo voy a poner, pero no lo necesita, porque está en 10. Sin embargo, se lo va a reforzar, pues se lo va a sentir. Y se va a llenar después de mucha seguridad, de mucha paz, de una autoestima muy alta. Y a partir de hoy, Juan David ya no sentirá temores, ya no sentirá pena. Hablará con cualquiera, no importa el grado que tenga.
porque es un hombre seguro. Y cada que vaya a salir a una exposición, a hablar con alguien, se va a recordar que hace 31 años fue el campeón y que los campeones son líderes. Y como líderes salen con la frente en alto, a lo que sea. Y para estar tranquilo, hace de cuenta que está hablando solo en el espejo. No importa si hay 50.000, 20.000, 1.000, 100. Usted se para al frente del auditorio con la cabeza en alto y se mira a usted mismo en el espejo, hablándose usted mismo, usted con usted. Y mentira, le está hablando todo ese sentido. Pero está hablando muy seguro, tan seguro como si estuviera solo. Porque ya no le teme a la gente. Ya no es inseguro, ya es un hombre fuerte, líder, campeón, seguro de sí mismo, autoestima montado en 10 y muy seguro de sí mismo. Mire cuando el que subió al máximo. Ya es un hombre seguro, seguro de sí mismo. Un hombre fuerte, un hombre que no le teme a nada, no le teme a la gente, no le pueden hacer nada, todo pasa. Y ahora vamos a contar de 1 a 5. Y al llegar a 5, despertarás muy tranquilo, feliz. Vas a sentir liviano como una pluma, muy liviano. Cuando llegues a la casa, vas a buscar a la esposa y le vas a dar un abrazo. Sincero, un abrazo de amor. Vas a buscar a Santiago, al hijo, y lo vas a cargar. Y le vas a dar un abrazo fuerte. Un abrazo de amor. Que sepa que está su papá. Y que su papá es un líder. Que su papá es un campeón. Que lo siente la esposa. Que lo siente el hijo. Que lo sientan todas las personas alrededor. Que hoy eres un hombre libre. Que hoy eres un hombre seguro. Que hoy es un hombre de peligro. Que a partir de hoy te vas a sentir muy liviano. Tan liviano como un niño. Y por cada número que te cuente, vas a llenar el corazón de mucho amor, de mucha seguridad, de mucha paz, de mucha esperanza. Y si necesito hablar contigo nuevamente, te dejo una instrucción. Si te cuento de 1 a 3 y te digo dormir, dormirás profundo. Te dejo una instrucción. Si te cuento de 1 a 3 y te digo dormir, dormirás profundo. Pero ahora voy a contar de 1 a 5. Vas tomando pleno control del cuerpo y de la mente con cada número. Y cada noche que coloques la cabeza en la almohada, vas a dormir plácidamente hasta el día siguiente. Vamos tomando pleno control del cuerpo y de la mente. 2. Cuando despiertes te vas a sentir muy liviano, tan liviano como una pluma. Eres un hombre muy seguro de ti mismo, una autoestima muy alta. 3. Vamos tomando pleno control del cuerpo y de la mente. Y cada noche que coloques la cabeza en la almohada, vas a dormir plácidamente hasta el día siguiente. Recuerda, cada que coloques la cabeza en la almohada en las noches, dormirás plácidamente hasta el día siguiente. Y al llegar hoy a la casa, vas a abrazar a tu esposa, a Laura, y a tu hijo, Santiago, y le vas a dar un abrazo fuerte, y le vas a decir que lo sabes. Este es su papá. 4. Toma control del cuerpo y tu mente. Vas a despertar muy fácil, muy feliz. 5. Despertar tranquilo, feliz, muy bien. Bueno, Juan, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Te sientes tranquilo? Tranquilo. Bueno, relajado. Sí. Entonces, para que guardemos la fecha, yo paro aquí y guardamos la fecha de hoy, para que nos quede la constancia de la fecha de hoy. ¿Recomendaría la terapia a otras personas? Sí.